tal? Bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitado al secretario del Trabajo, Roberto Campa. El interés de tenerlo aquí en el estudio responde al hecho de hacer un análisis de lo sucedido a lo largo del sexenio y vislumbrar un poco qué viene en el futuro inmediato. Bienvenido, Roberto. Es un privilegio estar aquí. No, al revés. Por muchas razones, te lo agradezco mucho. No, hombre. Vamos a los números negros de la gestión frente a la cual has estado. Es timbre de orgullo de ustedes el haber logrado casi 4 millones de empleos que suman una cantidad superior a la que congregaron Vicente Fox y Felipe Calderón, como también el hecho de haber logrado mantener la paz laboral sobre la base de apenas haber tenido 2 huelgas, sobre una base de 50,000 emplazamientos y en lo que es tu gestión, 0 huelgas sobre la base de 5,000 planteamientos. Si nos quieres hacer un muy sucinto resumen. Con todo gusto. De tu balance. Yo creo que el balance es positivo, si lo analizamos de manera objetiva, seria. Vamos a tener alrededor de 700,000 empleos más en 6 años que los que tuvimos en los 12 años anteriores. En los 12 años anteriores se generaron 3.5 millones de nuevos empleos formales, sumados esas dos administraciones, 12 años. En esta administración ya estamos por encima de los 4 millones. Por arriba. Las cifras del Seguro Social que conoceremos en los próximos días del mes pasado nos ponen ya por encima de los 4 millones. Este mes confiamos en que será también un mes bueno. Calculamos más o menos que estaremos en alrededor de 4,200,000 empleos en el balance final. Entonces, cuando se ofreció esta meta, parecía imposible. Imposible tener más en 6 años que en 12 años. La realidad es que ha habido un esfuerzo muy importante de formalización del empleo, que es el gran reto que tenemos en nuestro país. Ahí va. Y también un esfuerzo muy grande de generación de nuevos empleos. Conviene recordarle a las personas que nos están viendo que estas cifras tienen como fundamento los registros del Seguro Social. O sea, no son encuestas, no son sondeos. Sí. Cada una de estas personas, cada uno de estos números tiene nombre y apellido. Son personas que tienen un ingreso, tienen un salario, que cotizan con base en ese salario y que tienen derecho a la salud, que pueden acudir a atender la salud de la familia de ellos y de sus hijos, que están ahorrando para el retiro, pequeñas cantidades, pero al final están previendo el futuro, que pueden acceder a créditos para vivienda, para el consumo. Entonces son cifras precisas y los datos son muy positivos, insisto. Vamos a concluir no solamente logrando en 6 años lo que se hizo en los 12 anteriores, sino superándolo aproximadamente, calculo yo, por 700,000 empleos más. Entonces, el balance es positivo. Hablas del empleo formal. ¿Cómo andamos en materia de informalidad? El problema de la ocupación en nuestro país es la informalidad. Arrancamos esta administración con un poco más de 60% de informalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 10 personas ocupadas, 6 de esas 10 personas están en la informalidad. Se logró informal. Exactamente, se logró reducir, modificar la tendencia y reducir la tasa, casi en 4 puntos. Vamos a terminar en alrededor de 56%. Pero tenemos estados, René, en donde las tasas de informalidad andan en el 80%. Y tenemos por el otro lado estados de nuestro país donde las tasas están en un poco más de 30%. Si nosotros vemos el mapa de México, encontramos muy claramente 3 regiones. La región del norte, con tasas de informalidad relativamente bajas, con tasas de informalidad de entre 30 y 40%. Tenemos en la parte sur de nuestro país claramente estados con tasas de informalidad entre el 70 y llegando al 80%. Y tenemos en el centro estados que están en el intermedio, con algunas excepciones, Jalisco de manera importante. El mapa de nuestro país claramente arroja cuáles son las condiciones del empleo y cuáles son los retos que tenemos en materia de ocupación en nuestro país. Porque al final
no hay mejor política social que la generación de empleos. Así Y no hay es. posibilidad de salir realmente de los problemas de pobreza y de marginación si no es con empleos. Claro, las transferencias de recursos a personas, a regiones, a grupos, son indispensables en un país como el nuestro, pero al final solo la generación de empleos. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo para avanzar en la formalidad en esos estados del centro y sobre todo del sur de nuestro país. Tercer elemento importante en materia laboral, poder adquisitivo del salario. Bueno, hubo una recuperación en el salario mínimo sin precedente, pasamos de 60 pesos y centavos con 3 regiones a 88 pesos con 36 centavos en la última revisión del año pasado. Yo calculo que vamos a estar llegando alrededor de 100 pesos en la revisión que tendrán que hacerse en diciembre de este año conforme a la ley. Hay una recuperación del salario mínimo, como no tuvimos, pues es histórica la recuperación, alrededor de 17%. Hay una recuperación también en los salarios contractuales. Si nosotros analizamos las tendencias de salario mínimo, tenemos este incremento. Lo comparamos con los niveles de bienestar de Coneval, encontramos que tenemos todavía una brecha con respecto al salario mínimo. Pero si lo comparamos con las personas que están ocupadas en el Seguro Social en los salarios más bajos, en el Seguro Social no hay prácticamente personas, trabajadores con salario mínimo. Salario mínimo. No se han creado empleos de salario mínimo. Los empleos que se han creado en esta administración están muy por encima del salario mínimo. De 2 salarios mínimos hacia arriba, cercanos a 2, más o menos la mitad, 20 y pico %, más de 5 veces el salario mínimo. Entonces, hay una recuperación en el salario mínimo, hay una recuperación también en los salarios contractuales por debajo de lo que quisiéramos, por debajo de lo que se requiere, pero creemos que aquí no hay soluciones mágicas. Lo importante es darnos cuenta, analizar si estamos mejor o peor que como estábamos al arranque de esta administración. Estamos convencidos de que estamos mejor y hay que seguir avanzando en esta materia. No hay soluciones mágicas, pero ahora se nos va a imponer un tanto el nivel del salario a raíz de soluciones comprometidas en acuerdos comerciales. Prácticamente nos dictan de fuera cuál debe ser el salario de los trabajadores mexicanos. ¿Cómo ves eso? A ver, me tocó Es un desafío. Me tocó estar muy cerca en la negociación del capítulo laboral del tratado con Estados Unidos y con Canadá. Nosotros negociamos con la Secretaría de Economía y la Cancillería el capítulo laboral, particularmente el anexo del capítulo laboral, que tiene una importancia fundamental. La regla que tiene que ver con nivel salarial en el componente es una regla de origen comercial. No formó parte de la discusión laboral. Fue una manera de plantear que una parte, un componente de los vehículos, que es la parte que más les importa, tenía que fabricarse en los Estados Unidos, porque nadie supone en realidad que podremos llegar en los próximos años a los niveles salariales de los Estados Unidos. Entonces, no se planteó en términos de que ese componente tiene que tener como origen los Estados Unidos, y se planteó que una parte, que un componente tenía que tener esos niveles salariales. Se trata, me parece, de una regla comercial, no de un acuerdo laboral. En lo laboral, la parte fundamental de la negociación fue los temas de transparencia, libertad y democracia sindical. Ahí vamos a ir más adelante a ese tema. Déjame volver a tomar lo que tú dices en relación con que no hay soluciones mágicas. Ya dijo Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, que quiere darle una bofetada con guante blanco al neoliberalismo, casi lo cito de manera textual, estableciendo en la Constitución que ningún aumento salarial podrá estar por debajo del índice inflacionario. Mire, yo creo que para retomar la frase, creo que siempre hay que ser cuidadosos ahí, porque el riesgo de procurar una bofetada con guante blanco, que termine siendo una patada a la economía, es muy sutil. Hay que tener cuidado, me parece, porque yo que lo fundamental en las negociaciones salariales es la experiencia que he tenido a lo largo de esta última etapa, debe ponerse en la libertad, en la garantía de que los sindicatos representen a los trabajadores. Pero tenemos negociaciones que se dan por debajo del incremento a los salarios. Y te pongo un ejemplo, Aeromar tuvimos una negociación muy compleja hace algunos meses.
es una empresa que tiene una situación financiera terriblemente endeble. El sindicato, los sindicatos de Aeromar, que son sindicatos además independientes, duros, sabían que reclamar un incremento salarial conforme a la inflación significaba simplemente el cierre de la fuente de trabajo. Y entonces acordaron una negociación con 0% de incremento. No solamente eso, acordaron una negociación en donde tienen que sacrificar a una parte de la planta que trabaja en la empresa para que siga siendo viable. Entonces, el problema de suponer que condiciones que tienen que ver con una empresa o con la economía de un país pueden resolverse mediante normas obligatorias y generales, pues creo que hay que verlo con cuidado. Es temerario. Me parece que las reglas de la economía, cuando no se respetan y no se cumplen, se la cobran a los países. Y las reglas de la economía, las leyes de la economía, no tienen que ver con los ricos o con la oligarquía. Me parece que confundir eso es un error. Tiene que ver con decisiones racionales que suceden en la economía por muchísimos factores. Entonces, creo que siempre hay que procurar hacer el bien. Yo vi con todo cuidado esta declaración varias veces. Estoy convencido de que hay una intención positiva, pero pues siempre hay que revisar cuáles pueden ser las consecuencias de una decisión como esa. Y reitero, todos los días en la Secretaría somos testigos de negociaciones que responden a las condiciones del empleador, que responden a las condiciones de una empresa y que a partir de eso pues tienen que darse en esa lógica, porque si no, pues es tanto como poner que cuando una empresa no puede pagar eso, son fuentes de empleo que se van a perder. Ya. Hay, por otro lado, la senadora Patricia Mercado está proponiendo desaparecer la Comisión Nacional del Salario Mínimo, crear el Instituto Nacional de Evaluación de la Política Salarial. ¿Coincides, no coincides? Bueno, en las reuniones que hemos tenido con el nuevo equipo de gobierno, con la maestra alcalde, una reunión muy importante fue con la CONASAMI. El titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos explicó cómo funciona la CONASAMI a partir del mandato de ley y cuáles son las variables, las condiciones que revisa cada año. Yo creo que siempre son perfectibles las instancias, las figuras, pero yo creo que un buen método para resolver el incremento al mínimo tiene que ver con que quien tome la decisión tenga la información suficiente, por eso requieres al gobierno, particularmente al Banco de México y Hacienda, y me parece que tener sentados en la mesa quienes representan a los empleadores y a los trabajadores, pues también es positivo. Tú la defenderías. Sin duda, yo creo que la CONASEMI debe seguir existiendo. No es un elefante blanco. No, hombre, es una instancia pequeñísima, es una instancia que prácticamente no tiene costo para la Secretaría y pues estoy convencido de que es muy difícil resolver los temas que tienen que ver con el salario al margen de la opinión, por un lado, de los empleadores, por otro lado, de los trabajadores y por otro lado, de quien puede poner la información objetiva en la mesa para que se tomen las mejores decisiones. Vamos al capítulo que ya adelantabas, libertad y democracia sindical. Se validó el convenio 98 de la OIT que te elimina la cláusula de exclusión, que te da mayor libertad sindical y que habían congelado desde el 2015 en San Lázaro, bueno, en el Congreso de la Unión. ¿Es un parteaguas el validar ese convenio? A ver, recuerdo algunas cosas importantes. El convenio se aprueba en la OIT, se hace en 49, se formaliza arrancando los 50. 1949. México en algún momento en los 60, si no me equivoco, lo ratifica en el Senado, pero tiene una salvedad que tiene que ver con la cláusula de exclusión. Cuando se presenta en la OIT y dice aquí vengo con la ratificación, pero con esta condición, la OIT dice no se aceptan condiciones. Los convenios, como las recomendaciones de la CNDH, ¿se aceptan o no se aceptan? Se aceptan o se rechazan. Exactamente. En 2012 hacemos una reforma laboral muy importante en este país. Modificamos una tercera parte de la Ley Federal del Trabajo. Una de las cosas que se modificaron fue la cláusula de exclusión. Se elimina la cláusula de exclusión en 2012 en nuestra legislación. En 2015 el presidente manda a ratificar el convenio al Senado diciendo pues ya no tenemos esa salvedad y en el Senado por distintas razones se
se frena, se congela la ratificación. En buena medida, ¿Por debo decir. distintas razones o por distintas presiones? Yo creo que las presiones que se manifestaron ahora tienen que ver con una preocupación más que de líderes sindicales, de empresarios. ¿Qué les preocupa? Les preocupa que con base en ese convenio tengamos multicontratación colectiva. No distintos sindicatos en una empresa, sino distintos contratos colectivos en la misma empresa. Ahí es donde estuvo su preocupación. Hoy la legislación de nuestro país tiene garantías plenas de democracia sindical. El año pasado se reformó la Constitución, René, tú lo sabes, para 3 cosas, el 123 de la Constitución. Para ir en justicia laboral de juntas de conciliación a tribunales de pleno derecho, ya no justicia administrativa tripartita, sino justicia de pleno derecho en tribunales. Primer modificación. Segunda modificación, para crear un instituto de registro donde toda la vida sindical se registra en un instituto con autonomía plena para que las tomas de nota y estas cuestiones no sean parte de un esquema de control político. Tercer asunto, para garantizar transparencia y democracia sindical, se incluyen en la Constitución principios de democracia y se dice literalmente que para la conformación de un sindicato, la firma de un contrato colectivo o la elección de la dirigencia tiene que haber voto personal, libre y secreto de los integrantes de un sindicato. Las primeras 2 partes de esa reforma están sujetas a la legislación secundaria, que tendrá que estar lista en las próximas semanas, pero la tercera no, René, porque los tribunales ya le dijeron a los sindicatos y a nosotros, esa parte de la reforma está plenamente vigente. Si hoy un sindicato renueva una dirigencia sin cumplir con lo que dice la Constitución, alguien, miembro de ese sindicato que tenga interés jurídico, se opone en un tribunal y lo gana. Por eso le hemos dicho a los sindicatos, nosotros a partir de los últimos meses, no pueden tomar decisiones conforme a la Constitución sin voto personal, libre y secreto de los trabajadores. Y este fue un tema muy importante en la negociación del tratado, René. Ahora, sí es un tema del tratado, por eso también lo refería yo a, de algún modo, imposiciones foráneas a lo que es cultura laboral. Pero estaba sobre los empresarios, los resisten, pero tú ya aclaraste que el contrato se firma con el sindicato mayor de los que pueda haber en una misma empresa. Exactamente, cuando se ratificó el convenio en el Senado, hubo una reacción, sobre todo de los empresarios, con esta preocupación. Yo me reuní con la próxima secretaria, con la maestra alcalde, me dijo, ya se los dije, le pido que lo ratifique también usted, no vamos a ir a un esquema de multicontratación colectiva. La legislación secundaria va a prever que el sindicato que tenga la mayoría tendrá el derecho de firmar el contrato colectivo con la empresa. Esto quiere decir, en una empresa va a poder haber más de un sindicato, sí. Los sindicatos minoritarios tendrán derecho a firmar el contrato colectivo con la empresa, no. Tendrá derecho el sindicato mayoritario. ¿Dirías, pónganse a temblar, caciques sindicales? Yo creo que tienen que trabajar más intensamente. Mira, yo tengo la estadística diaria de las negociaciones que se dan en materia salarial y de revisión contractual. La Secretaría lo tiene todos los días. Somos parte en las negociaciones más importantes en el país y las que se dan y se registran en la Junta nos permiten un registro diario. Algunos de los sindicatos que algunas veces se descalifican y se dice que son oficiales y demás, tienen casi siempre las mejores negociaciones. Han entendido mejor que nadie los conceptos de productividad, por ejemplo. Y en cambio, cuando tú revisas algunos sindicatos que hablan mucho, que tienen un discurso muy beligerante, muy duro, muy contestatario inclusive, no son la mayoría de las veces quienes tienen las mejores negociaciones. No lo descalifico, porque muchas veces tienen negociaciones muy complejas. Pero hay caciques. Yo creo que para quienes no tengan representación, para quienes no tengan la confianza de los que forman parte de sus organizaciones, tendrán que preocuparse. Se tienen que aplicar todos, es lo que les hemos dicho, de uno u otro. Dirías, no tiemblen, pero preocúpense. Pues sí, estuve, por ejemplo, antier en San Quintín. Me reuní con todas las representaciones sindicales y a todos les dije lo mismo, independientes, institucionales. Tienen que ponerse a trabajar, estar más cerca de los trabajadores y luego me reuní con los empresarios y también me he reunido con muchos de ellos aquí. Tienen que respetar más a sus sindicatos y a sus trabajadores, tienen que negociar en mejores condiciones y entonces pues seguramente
todo este cambio será para bien. Viene una sacudida en el mundo sindical. Viene un cambio de reglas muy importante. Lo explico de la siguiente manera. Hoy la Secretaría del Trabajo, el gobierno, tiene muchos instrumentos para favorecer, para facilitar la conciliación, la armonía. Tiene a la Junta de Conciliación, a las juntas de conciliación y arbitraje, que es una parte de la justicia laboral. Tiene todo el instrumento de los registros de la vida laboral y sindical. Esto no lo va a tener más la próxima secretaria del Trabajo a partir de la modificación a la ley o los secretarios del Trabajo en los estados. Ahora vamos a tener justicia en los tribunales, registro de la vida sindical en el Instituto Autónomo, reglas de democracia sindical en los sindicatos, transparencia y democracia sindical. Es un cambio ahí. Hay un cambio y yo confío en que será buena la legislación secundaria, cuidarán los detalles, los énfasis en algunos aspectos y se aplicarán todos para que las cosas sean mejor que lo que tenemos ahora. Con la mayor brevedad posible, una última pregunta del ámbito laboral, porque quiero pasar a un ámbito personal. Está planteando el senador Napoleón, líder de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, el crear una nueva central sindical, al margen de la CTM, al margen de la ONT. ¿Qué piensas? Será una decisión que tomarán al final los sindicatos. Tengo comunicación diaria con los principales líderes sindicales. Ayer Hernández Juárez, que es un líder muy importante, sobre todo de una corriente pues, más independiente, más cercana a las visiones de izquierda, argumentaba que desde su punto de vista no es necesario, que no será por ahí. Yo no quisiera especular, creo que vamos a vivir cambios importantes, pero no tengo claro que esa sea lo que cambie las cosas, porque creo que hoy las negociaciones las vamos a entender mucho más, empresas, sindicatos serán mucho más individuales. Exactamente. ¿Es válido Napoleón Gómez Urrutia no tiene cola laboral que le pisen? Mira, yo he tenido muchas reuniones con su sindicato y con él recientemente. Me reuní con él hace menos de 2 semanas. Revisamos los asuntos de su sindicato. Hay algunas decisiones de la autoridad laboral que le dan la razón. Hay algunas decisiones de la autoridad laboral que no se la dan. La Junta emitió un laudo, por ejemplo, con respecto al 5% de las acciones de Cananea, a los 55 millones, y a juicio de la autoridad hay todavía un pendiente que pagar a los miembros de esos sindicatos, los integrantes de ese sindicato. La argumentación del senador es que la dirigencia del sindicato tenía derecho prácticamente a hacer lo que dispusieran con los recursos. La autoridad ha dicho que no, validando el derecho que han venido a exigir otros trabajadores, miembros de ese sindicato. Entonces, pues los temas han estado siempre sobre la mesa. Desde que yo llegué a la Secretaría me reuní con el sindicato. Hemos tenido algunas diferencias. En Sombrerete, por ejemplo, una mina que tenía 11 años en huelga, la autoridad laboral le reconoció el derecho a un grupo de trabajadores que acreditaron mayoría y que decidieron no seguir en la huelga, reabrir la fuente de trabajo. También lo vimos ahí en la agenda que discutimos. Son temas que también se están revisando en los tribunales y serán ya jueces quienes resuelvan quienes tienen mejor derecho en conflictos que se dan entre trabajadores. Muy bien, paso al capítulo personal. Veía que declaras que al terminar tu gestión como secretario del Trabajo se acaba la política para Roberto Campo. ¿Por qué? Mira, me preguntaban más en concreto que qué es lo que iba yo a hacer, qué es lo que voy a hacer en los siguientes años. Entonces contesté que voy a descansar 1 mes porque he trabajado prácticamente sin parar desde que tenía 17 años, ahora que estoy preparando la información para mi jubilación. Pues tuve que recapacitar en que han sido muchos años, entonces voy a descansar 1 mes, no lo he hecho nunca. Después tendré que ponerme a trabajar. Tengo algunas insinuaciones, nada en el gobierno, no cosas en el gobierno, de personas a las que respeto mucho, a las que les tengo reconocimiento. Entonces, pues yo espero a que se concreten esas insinuaciones y seguramente estaré trabajando, ganándome la vida fuera del gobierno en los próximos años. Renunciaste al PRI el 7 de noviembre del 2005.
y decías en tu renuncia, he decidido separarme porque he perdido la capacidad de concebir en el PRI un proyecto colectivo y solo encuentro una suma de intereses individuales. Perdí el interés para hacer política como se hace hoy en el PRI. ¿Hoy qué dices? Fui unos años después un candidato independiente por un partido que emergía entonces, por Nueva Alianza, sin afiliarme. No tengo ninguna afiliación partidista. Estoy convencido que mi vida partidista en cualquier partido se terminó. No tengo hoy interés en la política partidista. Seguiré teniendo interés en los asuntos de mi país. Espero tener la posibilidad de poder manifestar públicamente cuáles son mis opiniones con respecto a lo que sucede. Estoy también buscando un canal para poder escribir y para poder comentar temas, asuntos, pero no más vida política partidista. Y me parece que particularmente ahora pues la vida de los partidos sí está más compleja que nunca. Muy bien, te agradezco mucho la disposición, de veras. Muchas gracias. Como desde luego le agradezco a los seguidores de Grupo Reforma el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchísimas gracias.